¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Museos y Patrimonio Nación, sigan esa cuenta. Hola, Marce, ¿cómo estás? Ahí estamos. Hola, Hola, Gabriel. ¿todo Bien, bien? vos. Bien, bien. Muy bien. Acá andamos. Bueno, ¿nos escuchan ¿Cómo bien? va? ¿Lo escuchan bien a Gabriel? Eh, Es Sí, el dicen que primer sí. vivo que hago en mi vida, así que seguro que voy a ser algún papelón, pero intentemos que sea digno. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, estamos acá. Hola, Gabriela Siracusano, sos la próxima. ¿Ves ahí, Gabriel, abajo? Sí, Sos la veo, veo, próxima, veo. la semana que viene, ¿eh? Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Estamos acá en vivo en la cuenta del Museo Marc de Rosario, el Museo de Historia de Rosario. Y hoy vamos a charlar con Gabriel Di Meglio. Va a ser una charla donde él me va a preguntar algunas cosas y yo le preguntaré otras a él. Eh, para aquellos que no lo conocen, Gabriel es doctor en historia, es investigador del CONICET, es docente de la UNSAM y de la UBA, es historiador especializado en historia política de principios del siglo XIX, pero bueno, es bastante más que eso porque también tiene una larga trayectoria en divulgación histórica y, y trabajó en Encuentro, fue uno de los creadores del dibujito animado Samba, fue el director del Museo del Cabildo y acaba de ocupar el cargo de director del Museo Histórico Nacional. Bueno, yo soy Marisa Baldassarre, soy historiadora del arte y en este momento ocupo el cargo de director nacional de museos. Así que bueno, ahí estamos ya, ahí se está sumando, ¿ves la gente que se está sumando abajo, Sí, Gaby? Ya sí. somos Bueno, estoy 100. impresionado por el mundo de Instagram. Bueno, Bueno, nos mandan empiezo. saludos. Hay mucha gente conocida ahí. Perfecto. Contame. Me toca a mí empezar preguntándote, y la verdad que quería, en realidad me parecía que era interesante que empezáramos hablando un poco, o sea, vos ahora sos la directora nacional de museos, trabajaste mucho el tema colecciones, pero ¿cómo es que llegaste a esta vocación? Es decir, ¿cómo es que llegaste a ser historia del arte? ¿Cómo llegaste a interesarte en estos temas? Es decir, de chica te interesaba coleccionar, te interesaba eso, el mundo del arte. ¿Cómo es tu llegada a este mundo tan particular? Bueno, me asombra que mi vocación por la historia del arte fue muy temprana. Eh, fui, fui una niña muy nerd, como muchos de los que nos dedicamos a esta profesión. Reivindico mi parte nerd, lo reivindico con orgullo. Por supuesto. Eh, y desde muy chica me interesaba mucho las imágenes y mi mamá, cuando yo tenía unos 8 años, hizo un viaje a Europa y me trajo un catálogo que todavía lo tengo, que es el catálogo de los Uffizi, y ahí en la primera página tenía tres imágenes que eran las tres Madonas de Giotto, de Cimabue y de Duccio, y cuando vi esas imágenes me preguntaba, o sea, ese libro me fascinó, fue como mi entrada a los problemas del estilo de la historia del arte, ¿no? Me da miedo haber sido una niña tan nerd, pero me hice preguntas respecto de ese catálogo que son las mismas preguntas que me hago hoy. ¿Cómo esos tres cuadros se podían parecer tanto y podían ser a la vez tan distintos? Y creo que ahí fue un ingreso así como radical y violento a lo que es el arte en mi vida, a lo que es el coleccionismo. Fui coleccionista de un montón de cosas. Muchos de los que nos dedicamos a esto fuimos coleccionistas. Creo que la filatelia fue mi coleccionismo más profesionalizado. Le acabo de pasar mis álbumes de estampillas a uno de mis sobrinos. Y me parece que me descubrí muy rápido que atrás de todas esas imágenes había mundos. O sea, de hecho, el otro día hojeando ese álbum de estampillas pensaba eso, ¿no? Que como había algo de la memoria afectiva que me llevaba a pensar en esa posibilidad, en abrir un álbum, en ver imágenes y en que cada uno de esos paisajes, de esos rostros, me hacía imaginar y pensar que estaba ahí atrás de eso. Vos, Y Gabriel, me, ¿cuándo te definiste historiador vos?
Sí, bueno, también por el lado nerd, yo creo que eso hermana a todo el mundo que se dedica a estas cosas, pero el mío era un nerdismo más, menos artístico, digamos, muy ligado con la historieta, con las novelas del siglo XIX, ¿no? O sea, la novela de aventuras, Alejandro Dumas, Stevenson, todas esas cosas que me gustaban mucho, y creo que por el lado más así, más ñoño de todos, ¿no? Y Asterix, y después yo siempre fui muy fanático de Robin Hood y las historietas de este gran autor paraguayo, Nippur de Lagash, Dago, etcétera, que, bueno, que siempre estaban ambientadas históricamente, me parece que un poco por el lado, es decir, creo que muchas veces la gente cuando llega a estudiar historia o a, creo que en historia también, a veces viene más por un lado más político y en mi caso fue más por un lado así, eso, más Estético. nerd, ¿no? Sí, más de que me gustaba eso, me gustaba leer sobre eso, y así fue que a poco, creo que lo difícil, no sé cómo lo ves vos, es el momento en el cual eso que tiene más Ay, se cortó, me parece. se Gabriel, cortó. pasa datos. Bueno, A ver, pasate a datos. Ahí estamos. Ahí te veo bien. A ver, te veo congelado. No sé si los demás me siguen, me escuchan. Ahora, dale, ahí estoy. ¿Me ahí, escuchás ahora? sí, yo perfecto, ahí pasé a datos, se trabó un segundo nomás. Genial, quedémonos en datos. ¿Qué me Bueno, decías? Que no, cuando... digo que creo que lo difícil siempre en estos casos, por eso te preguntaba, es cuando algo que uno lo tiene muy ligado con el placer, como casi diría como un hobby, ¿no? Es decir, lo podés ver como una salida laboral, es decir, como una dedicación profesional, ¿no? Digo, porque en realidad todos los que después llegamos al mundo de la historia del arte, me parece que lo difícil es el momento ese pase. Por eso te preguntaba al principio, de qué manera uno después se lanza a pensar que esto puede ser un trabajo, ¿no? Y no algo que tenga que ver con el disfrute solamente. Yo creo que nunca lo vi como un trabajo, no sé, o sea, se me fue dando a lo largo del tiempo. Cuando estudié historia del arte no sabía, por supuesto, que existía el CONICET, los Claro. museos, yo era frecuentadora de museos, era una niña dentro de mi nerdismo, estaban los museos, era una niña frecuentadora de museos. ¿Nos escuchan bien ahí? ¿O estamos congelados o algo? ¿Nos escuchan? ¿Nos ven? A ver. No nos contesta nadie. A ver, espera que le voy a preguntar a Pablo. Los escuchamos, pero están quietos, Ah, sí. no, está todo bien, parece. Bueno, seguimos. Perfecto. Entonces digo que sí, era una niña frecuentadora de museos y, y no sé, yo creo que ahí es como que empecé a estudiar historia del arte un poco siguiendo una vocación muy fuerte, pero también un poco intuitivamente, sin saber que esto iba a ser una carrera. Como te digo, Claro. no tenía idea. Me imagino a vos te pasó igual. Por ahí te imaginabas profesor de historia, pero no mucho más que eso. Sí, tal cual, uno creo que nunca piensa en que después, bueno, ahora las cosas cambiaron mucho, yo antes tampoco sabía lo que era el CONICET, ni tampoco uno se puede dedicar a trabajar, a escribir, a investigar. Y creo que efectivamente eso cambió, ese momento de cambio es bastante interesante, ¿no? Pero te quería preguntar una cosa, vos, digo, contado que la charla de hoy venía por el lado de las colecciones, vos estudiaste inicialmente coleccionismo, ahora, bueno, hay algo interesante en tu recorrido hasta ahora que ahora dirigís los museos, o sea que estás dirigiendo un montón de lugares donde las colecciones son el eje, entre otras cosas. Y te quería preguntar, por qué elegiste ese tema en su momento? ¿Sí? Por qué te pareció importante explicar, o sea, dedicar las colecciones y a quienes atesoran esas colecciones? El motivo por el que me dediqué a ese tema, ahora en un contexto nacional y popular me da un poco de vergüenza, pero bueno, lo voy a confesar. Igual creo que yo quería estudiar sobre arte europeo. Y yo, como siempre digo, yo creo que si hubiera sido historiadora del arte en otro país, por ahí me hubiera dedicado, no sé, al medieval o al arte del Renacimiento. Pero bueno, también estaba esta cosa que nos decían mucho en la universidad, que había que tener accesibilidad con las fuentes, que había que poder ver las cosas de primera mano, que había que poder dar un panorama renovado respecto de los objetos, y bueno, el modo, en ese momento, ahí está Vale, tu hermana. Hola, Vale. En el momento ese, lo que,
lo que se me vino a la mente, o la primera posibilidad para estudiar arte europeo y poder hacer un aporte respecto del arte europeo, era estudiar coleccionismo, porque en Argentina había unas colecciones muy sólidas y muy potentes de arte europeo, ¿no? Después creo que los motivos terminaron siendo otros y las cosas a las que llegué eh, fueron mucho más interesantes que esa primera intuición, porque en realidad esas colecciones fueron fundacionales de un montón de cosas, y en realidad fueron fundacionales de la idea de nación que se tenía en el siglo XIX, ¿no? Entonces creo que al final lo que descubrí en eso es más que el arte que se coleccionó, que sigue siendo mi gran pasión, el arte del siglo XIX, y en eso soy una persona también muy nerd, tengo mucha fruición cuando al ver pintura y escultura, ¿no? Son cosas que disfruto muchísimo, lo mismo que leer sobre obras, ¿no? Pero digo, las conclusiones a estos personajes que descubrí, creo que me llevó a un lugar medio impensado de la investigación y mucho más fascinante, que eran estos personajes coleccionistas, ¿no? Me parece que eso, y ahí sí había como un cruce entre estos tipos porque eran la mayoría varones, vamos a decirlo, había algunas coleccionistas mujeres, pero eran menos, sobre todo en ese periodo, ¿no? O quizás están silenciadas y debemos esperar a las investigaciones de jóvenes que las descubran. Por ahí eran coleccionismos, podemos decir, de otro tipo de objetos o más de tipo doméstico, y bueno, y ahí están esperando que le pongamos el ojo y que hablemos de las coleccionistas del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, en principio sabemos poco de esas coleccionistas mujeres. Y que estos tipos eran como europeos en un montón de voluntades y de gustos, y se sentían europeos, pero a la vez usaban poncho, andaban a caballo, digo, y tenían muy en cuenta que tenían que fundar instituciones en Argentina, ¿no? Entonces había como una mezcla ahí en estas personalidades, ¿no? Para esencializar el ser argentino, ¿no? Pero digamos, no eran parisinos, ni españoles, ni italianos, eran tipos que en un punto asumieron esta argentinidad de un modo activo, digamos. Entonces, por eso digo que finalmente el tema me llevó a un lugar mucho más interesante que un mero trabajo sobre el arte europeo, me parece. Y tengo una pregunta, porque digo, hay algo que tiene interesante, es, digamos, obviamente yo no sé mucho de ese tema, pero cuando uno visita los museos argentinos, muchas de esas grandes colecciones justamente están creadas en ese momento, ¿no? Fin del siglo XIX, principio del siglo XX, donde vos tenés gente atesorando grandes cosas que van a espacios públicos o cuestiones privadas, pero no te quiero llevar a un plano sociológico, pero ¿qué pasa después cuando si uno piensa en el transcurso del tiempo y en la actualidad con esa misma clase social, digamos, ese antiguo patriciado, bueno, también podemos llamarlo oligarquía, es decir, esta gente que ocupó los lugares, digamos, del manejo de la economía y en otra época de la política del país también, esas pautas se perdieron. ¿Cómo fue cambiando el coleccionismo? Porque vos no ves actualmente ese afán fundacional en el mismo grupo social. Obviamente el tiempo pasa, pero eso dejó de ser un valor, digamos, porque supongo que uno considera un capital cultural, un capital simbólico en armar colecciones, ¿no? Digamos, más allá de la cuestión de atesorar Sí, valor económico. bueno, estaba la cuestión de trascender, cómo ibas a trascender vos en la historia de un país a través de tu donación. O sea, Claro. tampoco hay que pensarlas como donaciones desinteresadas porque no lo eran. O sea, ahí hay una mezcla de fundar colección con el gusto tuyo, porque este es el tema, ¿no? Vos estás donando, pero el gusto es el tuyo. Claro. Y también pervivirte en el nombre de la colección, ¿no? Pero yo creo que hasta y esto recorre, si pensás también, gran parte del siglo XX también, porque el Museo de Bellas Artes, que es el museo que yo más estudié, pero esto se podía trasladar a otros museos de provincias, siguieron recibiendo colecciones y donaciones entrado el siglo XX, y aún hoy se reciben donaciones en los museos, no es algo que se terminó. Pero bueno, me parece que hay otros modelos de trascendencia a través de colecciones, como por ejemplo modelos mixtos o modelos privados, donde los museos son públicos, bueno, Fortabat o Malva, pero Claro. siguen preservando el nombre familiar y están, digamos, son mixtos, porque tampoco, por ejemplo, en el caso de Malva, no es que todas las obras siguen siendo
de la colección, ¿no? Son de la fundación, pero bueno, ahí es una cosa mixta, y ahí habría que preguntarse en qué momento o por qué el Estado dejó de ser el único lugar depositario o el único o el último fin para los bienes de una colección. Y cómo podemos, ahora pensando en mi rol ahora hablo como directora nacional de museos, digo, ¿y cómo podemos hacer para atraer a más donantes a que piensen o estén convencidos que el mejor destino para sus colecciones son los museos públicos, ¿no? Ahí está también el desafío nuestro hoy, me parece. Sí, ¿Vos bueno, de qué hecho te pensás? cuento, nosotros, yo acabo de asumir ahora, como lo piensas, sabés, bueno, vos me invitaste, digamos, pero a la, Estoy en tema, sí, sí, estoy en sí, tema, sí. estoy al A la dirección del Museo Histórico Nacional y decía, bueno, el Museo Histórico tiene una colección fascinante, obviamente, espectacular, pero muy centrada en el siglo XIX y también con maravillas coloniales, algunas cosas muy pocas prehispánicas y muy poco del siglo XX. Y si uno quiere revisar, por ejemplo, como me interesa a mí, el guión de ese museo, incluir el siglo XX para poder pensar la historia argentina en un plano más largo, lo que tenés el problema es, bueno, cómo haces justamente para, por ejemplo, ampliar una colección, ¿no? Cuando en realidad yo hoy encuentro, claro, me parece que hay una diferencia entre los museos artísticos, por llamarlos de algún modo, y quizás la tradición en museos históricos o los museos de ciencias naturales, pero me interesa el tema, de si uno abre una donación, voy a hacer algo con muy poco glamour, que es enchufar el celular. Si uno Bueno, abre menos glamour sería que te quedes sin batería. sí, también, bueno, sí, sí, ahí va. Pero digo que si uno quiere pensar, nosotros estamos pensando justamente esto, todo muy prematuro, pero en hacer, ¿cómo lográs que hoy en día la gente diga, bueno, voy a donar, ¿no? Es decir, voy a donar a un museo porque eso tiene un valor que tiene que ver con justamente cómo construir la narración de la historia del país, en el caso del Museo Histórico Nacional, en otros casos otros. A mí me parece un tema central, ¿no? Es decir, de qué manera llevar adelante ese tipo de ampliación de colecciones para museos que obviamente tienen que cambiar su misión en función de un presente que ya no es aquel en el cual se construyeron, cosas que fueron haciendo, pero que a veces te queda como, bueno, queda como un terreno es tan diversa la situación entre museos, no sé, yo a veces veo los museos de arte, han tenido un desarrollo mucho mayor siempre que los que otros que parecen hermanos más pobres, ¿no? Dentro del mundo de los museos en general, más allá de los museos nacionales. ¿Y por qué será eso? ¿Por qué los museos de arte son los museos ricos y los otros museos son los museos pobres? No sé, lo pienso, o los pensamos así. Hoy, mira, al mediodía me decía mi hija Vera, a quien vos bien conocés y es estudiante de historia, o sea que el nerdismo se hereda, Hereda, sí, sí. lamentablemente para ellos, me decía, uno tiende a asociar los museos como un lugar aburrido. Me dice, yo no, porque estoy acostumbrada a ir a museos, bueno, pobre, fue, fue traccionada, eh, pero ella me decía, los museos, uno tiende a pensar por la gente de mi generación que los museos son aburridos. A mí de chica los museos no me parecían aburridos, me parecían mundos fascinantes, me parecían misteriosos, y creo que nosotros tenemos que tratar de abrir la puerta a esa potencia que está dentro de los museos, digo, tampoco pensar a priori que es, que son, o sea, que pueden ser eso, el misterio, contar historias, lo que está ahí adentro, ¿no? Acá hacen una pregunta desde la DNM que me gustaría hacerte, ¿con qué objetos contarías una historia del siglo XX? Sí. Dicen por ahí. Bueno, Si tenés es una buena pregunta, ahora digo, todo esto es muy inicial para mí, pero además yo soy especialista en el siglo XIX, ¿eh? no ¿Cómo? digo, pensá que te donarían, que vos que haces una lista de 10 Bueno, objetos y te... ahí uno a veces tiene ilusión o de ser como una especie de Carranza en el sentido de buscar donaciones de objetos muy importantes que son clave para pensar la historia argentina, ¿no? Es decir, que conseguir, no sé, por ejemplo, una urna de 1983, un pañuelo de Madre de Plaza de Mayo, es decir, objetos muy cuidados, muy curados en función de su importancia simbólica, su importancia histórica, no de grandes personajes nada más, como solía ser en otro planeta, en otro tiempo, quiero decir, sino que también, sino que también, pero que sean muy significativos, porque también tenés el problema de que si abrís por ejemplo, grandes donaciones, pasó por ejemplo en el Museo Histórico Nacional de Chile, que de golpe, digo, las donaciones de objetos generales, por ejemplo, digo, planchas
cuestiones de la vida cotidiana, pueden desbordar un museo, tiene que estar muy Claro, pensado a priori cómo llegás ahí, ¿no? y Y además está el famoso riesgo de la patrimonialización. además, por supuesto, digamos, y además, Que bueno, vos yo digo, insisto, y yo soy después, feliz con lo que hay del siglo XIX porque eso es lo que me dedico, y además, digamos, toda colección tiene una marca social muy fuerte, ¿no? Porque obviamente yo que investigaba esclavos, gente de las clases populares, las cosas de esa gente nunca quedan. En el siglo XX quizás exacto, sí tenés algunas cosas más, o en la historia reciente puedes recuperar, porque vos siempre tenés los palacios, nunca tenés las casas de los que construyen palacios. Entonces, hay algo que el patrimonio mismo también va dejando una marca que te va haciendo una total. historia más elitizada, ¿no? Y porque es muy difícil, digamos, con la ropa de los esclavos se deshacía, no quedó, no es que no se guardó, nunca No, se nunca fue usaba hasta que se patrimonio. rompía además. Claro, hasta que no quedaba nada. Entonces, siempre ahí tenés el problema de que hay cosas que creo yo que si querés narrar de la historia, no vas a poder hacerlo con patrimonio en el sentido más clásico, pero que el desafío de poder contar, de que cuando lo tenés para hacer, como puede ser en el siglo XX, a mí me parece espectacular. Lo primero que me puse a pensar yo es cómo hacer para justamente ampliar la colección, pero digo, no lo sé todavía, esto es muy iniciario, pero me parece que es un desafío para los museos actuales que es muy importante, ¿no? Y lograr también que, digamos, a nivel social se valore eso, ¿no? Se valore el hecho de, poder, de que la donación y no solo el préstamo es algo que está bueno, que es un valor en sí mismo, ¿no? Yo sé que no es fácil, pero para mí hay que tratar de, eso sí, de recuperar un poco ese espíritu fundacional. Bueno, pero ahí estaría, ¿no? La historia de la vida cotidiana, la historia de las emociones, la historia de los afectos, la historia de los sectores populares, la historia de las mujeres, de las diversidades, ¿no? También el siglo XX, casi hasta el XXI, tendría que ser contado desde esas otras historias, ¿no? Total. Porque si nos proponemos contar un museo del siglo XX y XXI con la historia de los héroes, es como replicar un modelo de historia, de historiográfico del siglo XIX. Sí, ahí decían que sí, efectivamente Pérez Goyán, yo trabajé un tiempito con él, en su momento, muy modestamente, digamos, muy de costado, quería hacer eso en el Ministerio Histórico Nacional, y en general ha habido, y de uno nunca inventa nada, ¿no? Ha habido proyectos para cambiar, de hecho, obviamente los museos se fundaron en otro momento con otros objetivos, más altares de la patria, ¿no? Los históricos en particular. Digo. Lo que mi sensación es justamente que varios museos de arte, públicos y privados, han tenido un desarrollo mucho mayor y otros han sido mucho más, y creo que los museos históricos en general quedaron un poco más antiguos, ¿no? En general, por supuesto hay excepciones, hay museos chiquitos muy lindos, pero en Argentina quedan como mucho más desfasados, mucho más asociados con viejas narrativas y recién empezaron te diría, a cambiar en el siglo XXI, ¿no? Ahora, en los últimos 20 años sí ha habido cambios, pero antes, digamos, cuando yo era chico, eran los mismos museos que había de Carranza, Levene y otros muchachos de ese calibre. Y Udaondo. Udabón, Pero claro. pensaba, y ahora en la academia y los museos. Para los historiadores del arte no hay una escisión ahí. Los museos son nuestro lugar un poco natural de trabajo, no para todos. Obviamente que hay gente que trabaja sobre activismo, sobre otras cosas, digamos, sobre temas más de la calle o del cotidiano, pero para un historiador del arte el museo es como su lugar natural, digamos, ¿no? De laburo, de Eso debe jugar, investigación. ¿eh? Eso debe jugar, creo yo. ¿Y Para y bien, qué digo, en el pasa sentido con que los hay... historiadores y el museo? Yo sé que vos No, tenés bastantes cosas pensadas respecto de eso, no, pero ahí la relación, digo, la relación ahí ha sido más difícil, me parece. A mí me parece que el problema es que en el mundo académico, digamos, al cual uno pertenece y que tiene cosas que a mí me parecen muy buenas a nivel de profundidad de investigaciones, etcétera, hay un problema que tiene que ver con que digamos, el mundo de los museos no genera prestigio, ¿no? Es decir, no el prestigio de los pares, que es lo que en general en el mundo académico se considera más importante, no va por ese lado, sino tiene más que ver con investigaciones y en todo caso con docencia, pero menos, más con investigaciones. Y las incursiones fuera de ese mundo se pueden ver cada vez más con beneplácito, pero no son consideradas de la misma importancia que una investigación, ¿no? Entonces es un problema pero siempre. ¿crees que todavía es así eso? Pero en serio lo pregunto, Yo no creo yo creo que en irónicamente. los hechos sí, o sea, no en el discurso por suerte ha cambiado, pero creo que en los hechos todavía, no, tampoco quiero decir como, digo, me parece que
yo con mucha gente más, ha empezado a buscar otros caminos, ¿no? De puentes, sin tampoco volverse antiacademicista, digo, uno es académico, pero me parece que todavía falta... Matrizar, Sí, la perdón. economía digo, uno tiene una matriz de pensamiento académico, que es la que todo el Obvio. tiempo está tironeando y desafiando. Perdón, que te interrumpí. No, que digo que a veces creo que falta un poco todavía, que una cosa es que yo diga qué bueno que está divulgar, y otra cosa es que después considere que un trabajo de divulgación es más fácil que una investigación, cosa que escucho muchas veces de amigos, colegas, ¿no? Como si divulgar fuera algo más sencillo. Para mí, digo, pensando en las incursiones de los historiadores en el mundo de la divulgación y el museo como parte de eso, desde la historiografía, ¿no? Y ahí creo que falta mucho todavía, falta que se lo valore más como algo que realmente es importante y no un pasatiempo o algo más sencillo de hacer. Para mí a veces trabajo de divulgación, por ejemplo, pensar una muestra en un museo, un guión, digamos, no solo es obligatoriamente interdisciplinario, que es un fetiche de la academia que a veces no se cumple, porque necesariamente vos que sos historiador no sabés Sí. nada de espacialidad, ni de luces, ni de vitrinas, ni de Colgar un conservación poncho, no tenés idea ni cómo colgar un tenés ni poncho, ni idea, cómo... ¿no? Vas aprendiendo como todo, pero la verdad es que necesitas sí o sí saberes complementarios, si no, no funciona. Y lo mismo le pasa a los otros, ¿no? Con uno. Pero me parece que ahí eso es muy valioso, y por otra parte, falta un poco más de eso, de valorar que eso también es fundamental. Una vez me acuerdo una encuesta estadounidense que creo que se podría aplicar a otros países, que decía que la gente le creía más a los discursos históricos de los museos que a ninguna otra instancia, que a las escuelas, que a la familia, etcétera, porque el museo está esa cosa del aura del objeto, ¿no? Por más que sea pensado en el museo más antiguo, pero que efectivamente funciona, ¿no? Que decís, esta es la galera que tenía Lem, estas son las pantuflas de Perón, este es la Ay, boleadora por ahí, que bajaron al General Paz. pero están en el histórico. El histórico es increíble, yo estoy... Decir que con la pandemia está complicado, pero solo Pero tengo bueno, felicidad cuando veo esa colección. Es bueno, increíble, ¿no? Así pero como la colección de Ludaondo, la colección del Museo Saavedra o del Mar, ¿no? Es decir, hay realmente cosas maravillosas en esos museos para los nerds como uno, ¿no? Realmente maravillosas. O sea, y el museo más pequeño, no sé, en Pergamino, el Museo sobre la Batalla de Cepeda, que es muy bonito, está muy bien hecho, o sea, hay un montón de cosas. Lo que pasa que creo yo que los museos históricos están más lejos que los de arte en ayornarse a los tiempos, ¿no? En pensarse desde el siglo XXI. Me parece que está difícil todavía, pero me parece que es parte del desafío, ¿no? Y que necesitan el mundo académico, pero necesitan también más apoyo del mundo académico en el sentido de valoración. sí, pero estaba pensando en eso que decías del aura del objeto, ¿no? Eh, el historiador tiene eso, o sea, en nuestra práctica, acercarte a una carta, vos decís, bueno, esta carta la escribió San Martín, esta carta San Martín la llevó doblada adentro de la chaqueta, o sea, yo, eso es muy fuerte, digo, y los historiadores yo creo que trabajan con esa afectividad de los objetos, por eso te emociona ir a un museo, porque se recupera parte de, a mí me pasa eso, parte de esa, del tiempo que está escrito en ese objeto, del tiempo que está escrito en ese objeto hasta el hoy, porque obviamente no es solo la carta que San Martín tenía doblada o el daguerrotipo con la foto del amante que tenía una mujer metida dentro del vestido, sino también todas las huellas que están marcadas ahí, ¿no? Me parece que hay algo muy fuerte por algo son auráticos los objetos, pero uno lo podría pensar de un documento también, ¿no? Sí, pero el Pero documento, hay algo que pasa con el museo en historia en particular, ahí hago la diferencia porque me parece que el mundo del arte, como vos decías antes, tiene una relación muy fluida con el museo, ¿no? Pero en historia en general, yo doy clase de historia del siglo XIX argentino hace muchísimos años, ¿no? En la UBA y después también en el UNSAM. Y siempre pregunto a los estudiantes, ¿no? ¿Conocen el Museo Histórico Nacional? ¿Conocen el Udaondo en Luján? ¿Conocen el Saavedra también en Capital? Digo, gente de la zona metropolitana, y la mayoría nunca fue en su vida. O sea, nunca les gusta la historia al punto de ir a estudiarla para ser profesores o ser investigadores, y sin embargo, no todos, por supuesto muchos conocen, pero muchos fueron al cabildo de chicos con la escuela, pero no volvieron de grandes a ver el lugar, ¿no? Y ahí me llama la atención hay cierto desfasaje todavía. Creo que tiene que ver con las valoraciones de las profesiones. emocionar, tenemos que hacer un shock emocional con algo, cuando se abran, tenemos que convocar a los estudiantes de historia para que
y de otras disciplinas, ¿no? Para que tengan algo de, no sé, yo soy muy utópica en mi idea del arte, de la historia. Yo creo que por ahí no, hay una puerta y una comunicación que no fue abierta. Me atrevo a pensar eso. Por ahí abajo dicen que las pantuflas de Perón deberían tener su propia cuenta en Instagram. Yo te tiro ideas, están diciendo ahí abajo. Piden sí, la campera de Papo, piden, ¿no? Hay como un paratexto. La campera de Gualdini te falta. La campera de Gualdini. Hay un paratexto entre toda la gente que, o sea, ya se divierten entre ellos. No les importa qué decimos nosotros. Es un foro de... Igual yo tengo un desafío para la gente de historia del arte, en mi opinión, así como a modo de pedido también, es que creo que se ha valorado mucho más a la pintura artística, por decir una manera, digamos, y que a la pintura histórica. Entonces, digo, uno va al histórico y tenés, sí, Gil de Castro, tenés Cándido López, bueno, como grandes nombres. Pero tenés un montón de pintura histórica, está buenísima, muchísima, y no ha ocupado el mismo lugar. Habría que ver por qué, que me parece, cuando uno busca a veces investigaciones y textos justamente para leer y aprender de esos textos y usar sobre esos textos, hay mucho menos escrito, digo, teniendo en cuenta que todo el tiempo salen egresados nuevos de las carreras de historia del arte, yo acá hago un llamado que, si alguien le sirve, para que, ¿no? Que investiguen a Fortuny, a todos estos personajes que han hecho, bueno, que hicieron carreras importantes y que además todos conocemos por los manuales escolares a lo largo de generaciones, ¿no? Lo que pasa es que también el siglo XIX se dedicó también a dividirlos, ¿viste? Estos eran figuritas para ilustrar determinados episodios, ¿no? Y ahí había una valoración. Yo creo que eso, de algún modo, está inscripto en esos objetos a como los consideramos hoy, ¿no? En tanto testimonios históricos, o sea, de hecho, en las colecciones de los museos históricos vos ves a veces, o en los museos de provincia, por ejemplo, una galería de retratos de gobernadores o de personajes ilustres, y hay, ponele, un Gil de Castro, un cuadro, digamos, de Franklin Rawson o de García del Molino, y al lado otro cuadro de un pariente, de alguien que trabajaba en el museo, de un gobernador que faltaba, ¿no? O sea, como es más importante reponer esta genealogía de personajes a partir de alguna de las imágenes, y bueno, ahí también tenés no sé si problemas, qué sé yo, a mí igual las genealogías me parecen fascinantes, qué sé yo, construir ahí te das cuenta también de la necesidad de la imagen, ¿no? Que hace que a reponer estos personajes faltantes a través de otro tipo de objetos. Sí, pero también tenés el problema de que como muchas de estas pinturas a mí me fascinan, ¿no? Estas pinturas historicistas que de golpe dicen, bueno, no sé, Subercaseaux pinta el Cabildo Abierto del 22 de mayo. Y para uno y para cualquier persona, eso es la foto del 22 de mayo. ¿No? Entonces, esas pinturas que son tan pregnantes, que la batalla de Chacabuco, no sé, esas que uno vio, que quizá ahora cambió a nivel generacional, porque me parece que el peso de los manuales escolares, que por generaciones tenían las mismas imágenes, creo que no es el mismo, no cambiaban nunca. Yo creo que mis hijas ya no tienen, por ejemplo, en la cabeza esas imágenes. No sé, habría que ver, pero hay algo en el cual uno dice, bueno, yo me acuerdo cuando dirigía el Cabildo, si sacamos el Subercaseaux, la gente va a decir, falta la imagen del Cabildo Abierto, ese es el Cabildo Abierto, más que lo que pasó es esa imagen inventada, bueno, obviamente documentada, pero bueno, imaginada por este señor, ¿no? Por este artista junto con el historiador. Pero digo, a mí me parece que ahí hay algo que es alucinante, ¿no? De cómo se generan capas para pensar el pasado a partir de imágenes inventadas mucho después. Pero yo creo que eso, por ahí hoy son otras las imágenes, pero me daría la impresión que ese proceso sigue estando, ¿no? La cristalización de ciertos sentidos con determinadas imágenes, ¿no? Habría que ver, ¿no? Ojalá vivamos muchos años para ver ese proceso en las generaciones jóvenes, qué imágenes representan, qué imagen va a quedar cristalizada como la imagen de la democracia, qué imagen va a quedar cristalizada como la imagen del gobierno de Kirchner, de Cristina, qué imagen va a ser la imagen de la pandemia. Bueno, no quiero entrar en un terreno críptico, pero bueno. A ese le falta desarrollo a este último. Está en proceso todavía. Sí, pero incluso creo que hay cosas de imágenes del pasado que
que ya no pesan, digo, las estampitas, le digo yo, pero no son estampitas, digamos, las imágenes de la primera junta, que uno sabía de memoria quiénes eran y que todo el mundo, incluso si no le gustaba la historia, tenía que saberlo, yo no sé si tienen el mismo peso ya. Es decir, me parece que también los cambios del mundo educativo hacen que ese peso de las imágenes en nuestra vida previa, de esas imágenes que fueron tan marcadas, ya no sea el mismo, creo yo. Pero igual estoy acá zanateando un poco porque No, me falta pero yo creo que información, ustedes impresión, ¿no? logró la fijación de una iconografía en la infancia, ¿eh? ¿Qué ¿Cómo, pensás? perdón? ¿Con Samba? Samba logró la fijación de una iconografía. Sí. Y Bueno, pero porque una lo que es, pasa es que Samba justamente jugó con eso, ¿no? O sea, nosotros claro, jugamos porque con eso porque era para chicos, apelaba ¿eh? a los rostros, a muchas de las convenciones de la iconografía anterior. Hay una síntesis en los Claro, lo que pasa rostros. es que ahí Samba tuvo un problema, se nos generó un problema que era que al buscar hacer un programa para chicos, que le gustara a los chicos y que se entusiasmaran los chicos con eso, volvimos a los personajes históricos, estos próceres, que en realidad el mundo educativo estaba desterrando en buena medida, ¿no? Buscando otras formas de contar. En mi opinión, ahí lo que vale, y lo pienso para cualquier fenómeno, para un museo también, ya que estamos en el tema, que es la importancia del género, ¿no? Para mí, Zamba es primero, más que un producto de historia, primero es un dibujito animado. Y por lo tanto tiene convenciones de dibujito animado que tiene que cubrir, que tiene que haber un malo, por ejemplo, cosa que no harías en otras instancias de relato histórico, o La que está historia bueno que también tiene que tener malos. ¿Cómo? La historia no tiene que tener malos. A ¿Quién? nosotros, digo, la historia como género, ¿no? Como No, pero género, bueno, digamos, justamente cuando uno está bien en el mundo académico intenta todo el tiempo pensar en el exacto. maniqueísmo, ¿no? En el tema de poder, digamos, complejizar siempre, que es la palabra, digamos, cuando yo estudiaba es más complejo. Y ese es más complejo, tiene cosas buenísimas, siempre y cuando uno después pueda marcar una línea. Y en el caso de chicos es que vos necesitas personajes, necesitas caras para contar historia, ¿no? Entonces ahí recurriste a los próceres, pero eso generó problemas, por ejemplo, en el mundo educativo con los docentes que decían, pero ¿por qué volver a los próceres si estamos intentando sacarlos? Entonces, pero ahí me parece que es, bueno, pero es un dibujito animado, ahí nunca hay que olvidarse que es un dibujito animado, como cuando haces una muestra, hay cosas que te van a condicionar lo que vas a contar, cuánto tiempo alguien puede aguantar leyendo parado, por ejemplo, un texto, no puede ser muy largo solo por eso, ¿no? O sea, hay un montón de cosas, o el espacio que tenés, la luz, ese tipo de cuestiones que para mí determinan lo que querés contar. A lo que nos pasa a muchos de los historiadores, supongo a los historiadores del arte también, es que a veces vos estás tan concentrado con lo que querés contar que el cómo se te escapa. Me parece que lo que uno va aprendiendo de a poquito, ¿no? Y a los golpes, incursionando fuera del espacio profesional de la academia, es justamente que hay determinantes que tenés que tener en cuenta si querés llegar a otros públicos y esto es una obviedad. Pero para mí es fundamental entrenarlo, ¿no? Que es lo que falta un poco en el mundo universitario y los profesorados de Argentina, que es entrenar ese otro mundo, que no sea la docencia y la investigación, para justamente pensar en el afuera. ¿Y no te parece que estas experiencias, digamos, llamémosla de gestión, porque bueno, ¿no? La palabra divulgación es una palabra un poco rara, ¿viste? Está como es una palabra clase B para mí, por lo menos es así, ¿no? Le tenés que salir a poner, sí, pero le tenés que salir a poner el cuerpo, ¿viste? Le tenés que salir a poner, digo, ¿no te parece que a mí lo que me pasó con estos salidas y entradas de la academia, creo que yo que nunca estuve totalmente adentro, o estoy totalmente adentro y no voy a estar nunca totalmente afuera, tampoco me voy a engañar, ¿no? Porque es mi matriz también, la universidad me formó con esa matriz, pero a mí me hizo volver a la escritura académica con mucha más libertad. Ahora que yo estoy pensando en mi libro sobre moda, estoy escribiendo con una libertad y me desafío a pensar cosas que sin este tránsito nunca hubiera llegado ahí, me parece. Por ahí también es el momento digamos, profesional, qué sé yo, que no es una tesis, son muchas cosas, pero me parece que hay algo de mayor libertad, una cosa más lúdica, ¿no? Y me parece que es alucinante eso, no sé qué pensás. Cómo es tu escritura habiendo atravesado todo esto, me parece que no es igual, que nunca es igual, Lo ¿no? primero que me sorprende es que puedas hacer gestión y escribir a la vez es un gran mérito, porque la gestión es come cocos. Y mi experiencia, ahora que recién empecé nuevo, porque la vez anterior fue difícil. No, No, poco tiempo. Pero bueno, sí, lo que nada, pasa es que es sí, como, a mí me retroalimenta, me pasa eso, sí, ¿viste? sí, Es como sí, que siento que si no, que hay algo el pensamiento fluye entre la burocracia, los trámites y bueno, y también
Yo también estoy fascinada de descubrir las colecciones de los museos. Yo también me siento, y me dan ganas de escribir, y me da ganas de pensar, y eso en un punto lo reivindico, y mientras pueda, alguna, obviamente, es un tiempo muchísimo menor, pero algo de eso, mientras lo pueda recuperar o lo pueda No, yo creo que sostener. todas las salidas del mundo, de cualquier mundo en general, siempre enriquecen en el sentido que también te dan te muestran también lo finito de algunos sabe, ¿no? O sea, te vuelven más sanamente un poco más modesto, creo yo. Es decir, dan un poco la idea de, bueno, de cuánto hay que aprender y cuánto es necesario de verdad colaborar con otra gente, ¿no? Yo digo, para mí el mundo de los museos tiene eso, ¿no? Cuando vos ves trabajar a alguien que está en conservación, cuando ves trabajar a alguien que trabaja en museografía, en mantenimiento, es decir, aprendes un montón en el sentido de todo lo que vos no podés hacer, pero, y ellos a su vez de lo que vos sabés, pero hay algo de ese cruce que a mí me parece que en pocos lugares he visto dentro de la profesión que uno hace, ¿no? Es decir, ese cruce necesario para poder trabajar con una colección, con una muestra, etcétera. A mí me parece que eso es para mí de lo más lindo, por lo cual vale la pena también incursionar ahí. No, y Y además te permite habilitan la mirada hacia lugares que vos necesariamente no la tenés dirigida. totalmente. Eso es increíble, cómo Sí, en la conversación con un especialista que tiene un saber que es distinto al tuyo, podés ver otras cosas, podés sentir otras cosas, podés escuchar otras cosas. Eh, a mí me pasó eso, trabajando, por ejemplo, últimamente con indumentaria en el Museo del Traje, trabajando con las conservadoras y las chicas de textiles, toda una posibilidad de cosas que si no hubiera sido por una persona que está amando y, digamos, y transitando la vida junto a ese objeto desde otro lugar, yo no hubiera ni visto. Para mí fue, y digo que ahí también es ese tema, ¿no? Una historia material. En Argentina no hay una gran tradición de historiadores de historia material. Por ejemplo, en Brasil sí hay, ¿viste? Hay como muchos más historiadores centrado. vinculados, ¿o no? ¿Qué pensás? Me parece que acá no hay eso tampoco. No, creo que, bueno, justamente la materialidad, a ver, la materialidad es un tema que cuando está, esto que hablamos del aura del objeto, ¿no? Es decir, cuando uno ve los objetos, es decir, cuando vos, digamos, yo aprendí trabajando con el equipo con el que trabajaba en Cabildo, ¿no? Una parte, ahora va a ir también al histórico, que es una cosa que aprendí es a prestar atención a cosas que a mí no me interesaban tanto antes, ¿no? Justamente lo material, es decir, cómo es hacer un objeto, tocarlo, ¿no? Es decir, las distintas formas también de aproximarse a él, que no sea solamente porque era de tal personaje, ¿no? O porque contaba tal momento. Y creo que efectivamente en la academia hay gente que hace eso, pero en general digamos, está centrada en un área en particular, que son los que hacen historia material, por ejemplo. Entonces queda como aislado de otros problemas. Entonces lo interesante del museo, me parece, y del trabajo con colecciones, es que te permite hacer, digamos, unir aportes que en general están fragmentados en un solo digo, centrándome solo en lo histórico, en un punto único, ¿no? Y eso me encanta, me parece que es de lo más atractivo que tiene este. Igual aprovecho que tiraste lo de la moda para preguntarte, antes de que terminemos por ese tema, así cómo llegaste ahí, al mundo de qué es el proyecto de lo de la moda que comentabas. A mí siempre me gustó la moda, digamos. Acá también es una disciplina, la historia de la moda, que está re poco desarrollada. O sea, los que trabajan moda, hay gente que trabaja un poco, hay gente que poquita que trabaja sociología de la moda. Está muy en manos, digamos, los estudios de moda, digamos, de gente que practica, digamos, que son diseñadores, que son... Claro. Y me parecía un tema eh, muy vacante, pero no fue eso nada más. Me parecía que era como otro modo de entender el periodo que yo trabajaba y que si solamente iba a entender esta Buenos Aires cosmopolita del siglo XIX atendiendo, bueno, creo que ese proceso de estudiar los consumos culturales me llevó a estudiar los consumos de la indumentaria, ¿no? Como que fue una derivación de eso y me llevó también a hacer un estudio como más interclasista, porque en el mundo del arte yo, que no trabajé tanto las imágenes, sino trabajé el coleccionismo de obras, me quedé como más circunscrita a los consumos de la élite. Y Claro. ahora trabajando en indumentaria, obviamente que la idea de la moda sigue estando asociada a quienes tenían los medios para acceder a la moda, digamos, o a la alta moda, pero la indumentaria es mucho más que la moda. Entonces ahí tengo que tratar de reconstruir cómo se vestían los que no se encargaban un vestido con un diseñador en París.
que bueno, es un desafío también, porque la historia desde abajo, que es la que vos escribiste, es la historia probablemente más compleja de reconstruir, ¿no? Y bueno, ahí estoy viendo, y me parece que la moda tampoco puede ser escindida de sus imágenes. Entonces creo que ahí, como historiadora del arte, me parece que puedo hacer un aporte, ¿no? Yo pienso que estoy haciendo una historia visual de la moda, o sea, estoy analizando la moda en esos lugares en que se cristaliza en determinadas imágenes, o eso es lo que pretendo, y bueno, ahí voy, ahí estoy. Ahora, y antes Eh, que terminemos, porque te queda un ratito, si digo, te todavía queda un saco esto ratito. para preguntarte algo que me interesa más a mí como uno de los directores nuevos de los museos, pero que es, El presupuesto, no, eso se habla no en un vivo de Instagram, pero no, el tema del, digamos, de no sé, hace poco estás también, pero cómo viste el mundo de los museos nacionales en este caso, y además de todos los problemas que uno conoce que hay, materiales, etcétera, y digamos, más allá de que uno no puede hacer magia, ¿qué te gustaría poder aportar ahí, ¿no? De la dirección. bueno, lo que descubrí es que la cantidad de gente, me asombró la cantidad de gente fanática que trabaja en su propio museo. O sea, cómo cada museo tiene un equipo de gente que le pone el cuerpo a ese museo, que esos museos existen y son lo que son porque hay todo un equipo de gente ahí poniéndole el lomo, eh, a las colecciones, a la posibilidad, a todo, desde el mantenimiento hasta recibir a los visitantes, a todo eso. Eso en un punto, porque tienen personales pequeños los museos, eso es algo que me impactó también. Museos enormes, el número de gente que trabaja es poca. Sí. Entonces, o no, vos no pensás lo mismo, son pocos los Sí. empleados. Bueno, ahora el histórico tiene un poco más, pero es un No, el museo, histórico no, pero el Cabildo tenía poquísimo para lo que era. Sí. como que es muy poca gente la que trabaja en los museos. Entonces, tiene que haber como grandes voluntades ahí atrás para que las cosas funcionen eh, con tan pocos trabajadores. Y un sueño que y creo que ahí también es lo que yo, como me defino yo, o sea, un museo que sea muy cuidadoso y respetuoso de su patrimonio, de sus colecciones, me parece que nos debemos, y digo ahí pienso una mayor accesibilidad de las colecciones, y no solo accesibilidad física, que me parece que nos falta todavía, Mucho, ¿no? Que mucho. mucho, Fundamental. y Porque que sea, hoy en día me parece, perdóname, ¿no? Que el Museo dale, Democrático de dale. verdad tiene que ser aquel que, digo, cualquier persona pueda, y yo eso no sabía nada de accesibilidad, fui aprendiendo con gente que trabaja en el museo, pero que es efectivamente, digamos, la cantidad de necesidades que tenés de todo tipo, incluso pensando en la accesibilidad infantil, ¿no? Para Sí, que sí, puedan bueno, también los chicos tener su... Pero desde además, obviamente, todas las accesibilidad personas con cualquier tipo de discapacidad, digamos, que puedan disfrutar del museo de la misma manera que cualquier otro que no tiene ese problema, me parece que es central, ¿no? Y la verdad que ahí estamos muy, muy lejos, ¿no? Realmente, bueno, con variaciones, ¿no? eso digo, ese tema, después pienso, y las accesibilidad de las colecciones. A ver, ningún museo puede mostrar su acervo completo, ninguno. Todos muestran entre un 5, un 10, un 15, un 20, bueno, de acuerdo a las posibilidades de metros cuadrados y a la dimensión de la colección. Pero ¿cómo hacemos accesible esa colección que está guardada? Y que a veces está guardada porque es un textil que no puede exponerse más de tantos días por año, digamos, a veces está guardada por muchos motivos, no solo los metros cuadrados. Bueno, ahí me parece que un sueño, un desafío es poder poner las bases de datos de los museos accesibles, o sea, que nuestros museos estén en línea, todas las colecciones, que tengamos bases que sean accesibles a los visitantes y a aquellos que físicamente no van a ir a los museos. Incluso si hoy tuviésemos esas bases accesibles, nuestro trabajo hoy sería otro, desde la pandemia y desde estar en nuestras casas. Eso por el lado, digamos, del sueño más vinculado a la parte más del cuidado del patrimonio. Y después sí, me encantaría que sea un museo lleno de jóvenes, de disidencias, de infancias que no tienen acceso a venir a la capital. El año pasado y el año anterior yo trabajé en San Martín con un proyecto de grupos vulnerables. Uy, casi pierdo el teléfono. De grupos vulnerables de San Martín y chicos de escuelas que vivían a 15 cuadras de la capital.
20 cuadras de la capital, y no solo no conocían los museos, sino que no conocían la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, los museos son públicos, son de todos, pero ¿en qué punto eso es real? O sea, Sí. solamente haciéndolo, son gratuitos, pero ¿en qué punto son accesibles? ¿No? No, es un Me desafío. encanta. Igual, perdón, veo que abajo hay gente que comenta el tema de los salarios, que efectivamente no te lo pregunto a vos porque no depende de vos. Pero efectivamente hay un problema ahí, ¿no? Un problema salarial de los museos. Bueno, sí, no solo de los museos, No, 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 de quiero decir. administración pública. Pero no, aclaro que obviamente no lo pregunté porque no es algo sobre lo que vos puedas trabajar, digamos, pero bueno. No, bueno, y dentro de nuestras posibilidades trataremos de jerarquizar a los trabajadores de los museos, de las Sí, maneras que sean posibles, digo. Eh, También es perfecto. un desafío. Me parece que tenemos, no, tenemos un ratito más. No, digo eso, viste, como que realmente ahí me di cuenta lo que es la accesibilidad, viste. O sea, no conoces Buenos Aires, ¿qué vas a conocer? Un museo, no sé, es como, me encantaría que podamos trabajar en eso, ¿no? En hacer más cercanos los museos, en hablar de la idea del patrimonio, ¿no? Que interpele, porque me pasó, viste, cuando hicimos esa experiencia, por ejemplo, muchos de los chicos que llevamos eran chicos que vivían, que sus padres eran cirujas y que vivían en los perímetros del SEAMSE. De repente viendo obras de Berni, las cosas que estos chicos decían y el intercambio que se producía ahí, o sea, también hay otros saberes, ¿no? Que no los tenemos nosotros también. Y hablaban de materialidad, hablaban de cosas realmente. Bueno, a mí me emocionó hacerlo, creo que fue una de las actividades que más me interpeló y ojalá que, bueno, desde la gestión algo de eso pueda recuperar y pueda motorizar. Dale, y te termino con el tema de Marras, que es el tema, el tema que largamos, el tema de colecciones, ¿no? Respecto a las colecciones, ¿te parece que hay algo en particular que habría que hacer, digamos, en lo posible, ¿no? Eh, ¿Vos decís para incrementarlas o para...? Implementarlas, para potenciarlas, para, digamos, bueno, sí, investigarlas, ¿no? A veces tengo la sensación también de que hay patrimonio, hay museos con patrimonios espectaculares que incluso esos museos podrían ser hasta centros de producción de conocimiento sobre ese patrimonio, cosa que muy pocos logran ser, ¿no? O están preparados para hacer. Y No bueno, sé. será un desafío. Ojalá podamos convertir el Museo Histórico en un centro de investigación, pero no Bueno, replicando las fórmulas de otros centros de investigación universitarios, sino que tenga la potencia de que sea ubicado en un museo, ¿no? No sé, digo, que tenga el plus, no replicar sí, sí. un instituto que no está en el medio de un museo, ¿no? Y sí, las colecciones, muchas, todavía falta mucho por descubrir ahí. Yo creo que en eso estamos trabajando en las redes de a poco, ¿no? Interpelando a otras personas que escriban sobre patrimonio, gente de letras, gente de antropología, artistas, ¿no? Proyectos que estamos pensando también, artistas que puedan intervenir sobre el patrimonio, pensarlo, que no sea tampoco territorio exclusivo de los museólogos o de nosotros historiadores, sino que todos tengamos posibilidad, todos, por lo menos todos aquellos interesados en intervenir sobre ese patrimonio, ¿no? O pensarlo, o crear a partir de ese patrimonio. Eso me encantaría también, ¿no? Que un museo no sea solo de especialistas, o que la idea de especialistas se explote para incluir otro tipo de gente. Perfecto. Bueno, me Bueno, ahora parece sí que creo que tenemos que ir dejando, ¿no? tenemos Digo, que para ir hacer cerrando. Pablo Montini, el señor Montini nos está mandando acá mensajes. ok. Eh, pero bueno, voy a agradecer al Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, a la Asociación Amigos del Museo Marc y a FADAM, a Historia del Arte de mi querida Universidad de San Martín de Lidaes, a las que promocionaron esta actividad, a la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, al Museo Terry, a las redes del Museo Histórico Nacional, Gabriel, que ahora vas a tener que tener Instagram. Sí, estoy obligado a modernizarme, sí, bueno, sí. Podés pasar tu dirección, así incrementás el número de Bueno, seguidores. después tengo que ocuparme, En después principio, me pon una hacen foto. perfil, esas cosas, sí. Al Museo Terry, al Museo Histórico, ya dije, a Espigas y al Centro de Investigaciones en Arte
y Patrimonio, el CIAP, a la Biblioteca Fausto Hernández y a todos los que individualmente compartieron esta actividad. Muchas gracias. El próximo miércoles, 13 de mayo a las 20, María Amalia García, Marita, para los amigues, va a entrevistar a Gabriela Siracusano, historiadora del arte y también recorredora y trabajadora de museos, las dos, Marita y Gabriela, y el tema propuesto va a ser otros objetos, otras historias. Acá me dice el señor Montini, el licenciado Pablo Montini, que nos sigan acompañando, que tiene programado todo el mes de mayo, y preguntar si quieren que sigamos, acá hablo en nombre del Museo Rosarino, me hago rosarina, o que terminemos o que sigamos. Así que pongan sus impresiones respecto de esto en la web del Museo Marc, en el Instagram del Museo Marc. Bueno, muchas gracias, Gabriel. ¿Querés decir algo más? Por mi parte, saludo también, gracias a la gente del museo, del Marc, y bueno, y estamos seguidos, todos los que estuvieron escuchando esto. Muchas gracias. Bueno, esperemos que podamos abrir los museos en breve, y si no, bueno, los seguiremos abriendo. Por favor, Y... esto nos excede a todos. Gracias a todos. Adiós. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chau, chau.